Bueno, vamos señores a continuar con el desarrollo de este programa Despierta RD. Luego de los análisis pasamos a nuestra entrevista central de la mañana. Se trata de nuestro invitado del día, Fidel Lorenzo. Es el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, quien está con nosotros. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes aquí en Despierta RD por la mañana, ya rompiendo prácticamente la cuarentena. De hecho, ya quedan pocos días para el levantamiento del toque de queda, de estar acuartelado. Gracias a Dios que vamos a volver a las calles. Equidad y Justicia, ese nombre de su fundación me gusta porque creo que a la República Dominicana le hace falta mucho de eso. Quisiera saber usted qué propugna justamente con ese nombre, que imagino que tiene que ir por ahí la línea de su fundación. Mira, la Fundación Equidad y Justicia Social tiene la visión de trabajar por la inclusión de los más vulnerables, de los que no tienen acceso a la justicia, de los que son ignorados en lo que es el accionar del Estado Dominicano. Y para eso hemos traducido unos 5 ejes importantes que tratamos de involucrar al pueblo dominicano de manera masiva. Y uno de ellos es lo que tiene que ver con el desarrollo humano, un desarrollo humano que se enfoque en el emprendimiento, en la inversión solidaria para el desarrollo y en mejorar la dignidad de las personas. O sea, empujar al Estado Dominicano al cumplimiento de la Constitución para que garantice los derechos de las personas de manera tangible, poniendo a un lado el paternalismo y el clientelismo que tanto daño ha hecho a esta sociedad dominicana, sino más bien tratando de que los dominicanos sean incluidos en programas de emprendimiento, que la autogestión sea el común denominador y que el Estado cree las condiciones para eso. Pero se supone, don Fidel, que está ahí Banca Solidaria. Se dice que esto ayuda a los micro y a los independientes para que sean proactivos, que pongan sus propios negocios y que tiren para adelante, como decimos en buen dominicano. Mira, esos programas son mediáticos para cumplir con promesas de campaña, pero las condiciones no están dadas para que el pueblo llano pueda accesar a los préstamos. O sea, en principio se idearon pensando en aquellos que no calificaban en la banca privada y que fuese fácil el camino, pero lo que hemos visto es que exigen los mismos requisitos para accesar a un préstamo de banca solidaria que el que exige cualquier banco comercial de la República Dominicana. En este país yo creo que más del 80% de los pobres o están en el CICLA, que creo que ya desapareció, o en Data Crédito. Sí. Y desde que meten su cédula ahí, automáticamente el gerente de Banca Solidaria le dice que no califica para un préstamo de Banca Solidaria. Entonces, lo que nosotros propugnamos es para que el Estado baje un poco lo que es el paternalismo a través de los programas, entre comillas, de asistencia social y que invierta más en el emprendimiento, en la economía familiar, horizontal, y que la gente pueda ser productivo, autosostenible y que no tenga que estar dependiendo de una dádiva del gobierno, sino que haya un empoderamiento social y que esto sea lo que cree las condiciones básicas para que la gente pueda vivir con dignidad en las comunidades. Por ejemplo, nosotros vemos que hay cientos de familias incluidas en la tarjeta Solidaridad y todo aquel tema, que muchas veces se convierten en empresa y capital político para los tiempos de campaña. Nosotros proponemos que el Estado, en lugar de regalarle ese dinerito a la familia, le pague por horas de trabajo, ya sea a la madre o al padre, y que puedan justificar sus ingresos y dignificar su trabajo, y eso lo va a forzar a buscar un empleo con mejor remuneración y dejar de depender del Estado. Entonces, es una visión completamente diferente. Yo sé que no le cae muy gracioso a la mayoría, porque a la gente le gusta que le den, pero el
paternalismo es una maldición que condena al ser humano a la miseria perpetua y que no le permite salir de ahí. En principio lo ven bien, pero se están aniquilando. Y nosotros sí que estamos en contra de ese tipo de práctica que se da en la República Dominicana y en muchos países de América Latina. Pastor, yo quiero sacarlo del tema y llevarlo a los temas mediáticos. Pero me siento cómodo ahí. Está rápido. Dale otra pregunta. En el día de hoy, Pastor, usted maneja muy bien el tema porque usted fue presidente del CODUE. Consejo Nacional de la Iglesia Evangélica. Que maneja miles de iglesias en República Dominicana. El gobierno no solicitará prórroga de estado de emergencia y no habrá toque de queda. Ustedes todavía no estaban realizando los cultos de manera abierta. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pero el temor de la población es que con el junte de tanta gente se propague mucho más el COVID en República Dominicana. Mire, a nosotros nos preocupa, primero que el gobierno no asumió ninguna responsabilidad en materia de asistencia para las iglesias. En la República Dominicana el 80% de las iglesias están en zonas vulnerables y en condiciones físicas deplorables. O sea, yo estoy diciendo que el 80% de las iglesias de nuestro país tienen una construcción por debajo de los 150 metros de construcción y que alojan alrededor de, en promedio, 120 personas. Con el distanciamiento, obviamente, la mayoría no abrió porque no tenía las condiciones. Pero ahora, al terminar lo que es ese proceso, ¿no?, de distanciamiento social por la cuarentena, nosotros tememos que esas iglesias que no tienen condiciones mínimas, no tienen cómo comprar productos de higiene, no tienen medidores de temperatura digital. Está pidiendo mucho. Bueno, estoy diciendo que no tienen las condiciones mínimas. Hay empresas que tampoco la tienen. Bueno, para operar de manera normal. El ciudadano dominicano, donde quiera que esté, debe ser protegido. Sí. Ni siquiera mascarilla. Entonces, usted no me va a decir a mí que en una cultura como la nuestra, que la cultura dominicana no es una cultura de higiene de manera natural. El dominicano no es dado a estarse lavando las manos, el dominicano no es dado a entrar en un ritual de desinfección cada vez que llega a un lugar, menos lo va a hacer en iglesias, en comunidades vulnerables donde no tienen las condiciones mínimas para hacerlo, y eso podría ser un peligro. Y era lo que nosotros apostábamos, que el gobierno de alguna manera asumiera dentro de su presupuesto de retorno a la normalidad y la reinserción social, parte de lo que serían los gastos de las iglesias para garantizar un estado de salud. ¿Pero qué le parece el no solicitar nuevamente? Mira, yo creo que incluso la última no era necesario, porque el virus no solamente se comunica de noche, y la gente estaba en el día saliendo y haciendo lo que quería. Obviamente tenía limitaciones porque centros comerciales estaban cerrados, y no tenía nada que hacer en la noche en la calle tampoco. Sin embargo, veíamos el estado de emergencia básicamente como para proteger el toque de queda durante la noche, porque en el día no había efectividad en cuanto a eso. Entonces, eso debió levantarse en la última ocasión, no debió aprobarse una prórroga, y el gobierno apelar a lo que le permite la ley de salud para imponer medidas de seguridad en una situación como la que tenemos en el país. Fidel, entonces desde el principio el manejo de las autoridades con esta situación del coronavirus, ¿cómo usted la califica? ¿Buena, mala o regular? Regular. Yo pienso que el Estado debió ser más intencional desde el principio en cuanto a facilitar las pruebas, que todos los partidos políticos insistieron en que el gobierno invirtiera más, aumentara la cantidad de pruebas. Eso nos hubiese permitido descubrir con más tiempo de antelación qué cantidad de personas teníamos infectadas y cómo tratarlo de una manera más rápida. Al no hacer eso, lo que estamos viendo ahora es que aparentemente tenemos más casos, pero
no es que tenemos más casos, sino que mayor número de pruebas, más cantidad de personas detectadas. Pero eso puede confundir a la población también. O sea, creo que el gobierno fue muy tímido en cuanto a la inversión directa para combatir el COVID-19. ¿Se ha politizado este tema? Pero desde el principio, obviamente, porque hemos visto algunos candidatos, o básicamente el candidato del gobierno, capitalizar políticamente las necesidades humanas en detrimento de otros candidatos que tal vez no tienen las condiciones económicas o que no manejan presupuesto oficial para hacer una inversión como la que se está pero haciendo. ayer el propio presidente demostró que se utilizó políticamente porque dijo, todo lo que se hizo tiene que haber ayudado a Gonzalo. O sea, todo el que es inteligente sabe qué se hizo. Pandemia hasta ahora, sí, lo utilizaron para ayudar al candidato oficial. Bueno, ¿no? es que el gobierno dejó su responsabilidad a un lado para darle la cancha el protagonismo a su candidato. La gente pensaba que el candidato era un hombre muy generoso y que de sus propios recursos estaba supliendo las necesidades del pueblo dominicano. Pero obviamente que ese dinero viene de nuestros impuestos. Incluso se está justificando dentro de los gastos de campaña, que es parte del dinero que paga el ciudadano en los impuestos, pero también de los aportes que hacen diversos sectores para la campaña electoral. O sea, no nos están regalando nada. Lo que sí me parece es que esa forma de hacer política ya está siendo rechazada por el pueblo dominicano. Pastor, como líder también del CODUE, como evangélico, religioso y líder también, guía espiritual, quisiera, no sé, que emitiera una opinión respecto a los niveles de violencia que están repuntando junto con la reapertura económica. En estos días, un adolescente de 17 años en La Romana fue víctima de sicariato, más de 15 disparos. Otra señora que mataron, creo que fue también en el este, a la soga que también lo acribillaron. Varios crímenes que han ocurrido. Igualmente, y los robos, los asaltos, la violencia en el tránsito, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué consejo dar? No sé, para que esas cosas formen parte de lo que el COVID se llevó y no que regrese nuevamente con la normalidad. Bueno, antes del COVID ya teníamos bastantes casos de violencia. Me parece que por el recogimiento social habían disminuido esos casos. Sin embargo, me parece que posiblemente, si no hay un esfuerzo humano en bajar los niveles de ansiedad y de desesperación, podríamos aumentar, porque la crisis económica de manera natural produce en el ser humano un estado de ánimo que no es lo más correcto. Y esta crisis se va a comenzar a sentir ahora cuando la gente comience a tener mayor consumo, salga a la calle con pocos ingresos. Por ejemplo, ya ahorita, a partir del día 2, todo el mundo tiene que salir corriendo para las empresas de servicio a hacer acuerdo de pago. Con las ERES, por ejemplo, lo que tienen 3 y 4 facturas atrasadas, los alquileres que se han estado dejando de pagar por algunos meses con la justificación de la cuarentena, ya los propietarios de vivienda y de locales comienzan a presionar a los inquilinos sobre el pago de la vivienda. Las empresas telefónicas comienzan a llamar a los clientes recordándoles que ya vence el plazo y que deben ponerse al día, los bancos y todo. O sea, toda esa carga económica que la gente no está en capacidad de resolver, que va a producir un estado de ánimo muy peligroso, que también se puede reflejar en la violencia intrafamiliar. Se requiere un esfuerzo enorme, que los trabajadores de la conducta se activen, los psiquiatras, los psicólogos, y que tú puedas ser parte de la seguridad social también, de la salud, sí, para que la gente pueda ir a consultar y los líderes espirituales también desde las iglesias puedan ayudar, hacer un aporte en cuanto a la concienciación de los ciudadanos de cómo manejar la crisis post-COVID-19. Excelente. Pastor, yo tengo 2 preguntas, esperando una respuesta de usted breve, precisa y concisa. Casi nada, Miguel. Tiene 2 y quiere respuesta breve. Pero señor. La primera, y condicionándola. Pero Dios mío. Muchacho más o menos este. La primera, Fidel, hace una semana el escenario político de las encuestas de los candidatos
marcaban una tendencia de una, todavía no se descarta, de una segunda vuelta electoral. Ahora algunas encuestas, pues empresas encuestadoras han planteado un escenario de una primera vuelta. ¿Cuál es la opinión de Fidel Lorenzo con relación a eso? ¿Va a haber una primera vuelta o una segunda vuelta en la República Dominicana? Y si usted se podría atrever a decir quién podría ganar. Mirándolo rápido, pintaría como que podría haber elección en la primera vuelta. ¿Qué? Sí, pero considerando el alto número de indecisos, que supera el 20% de la población, dependiendo de hacia dónde se vire esa población votante, entonces podría haber una segunda vuelta. Obviamente, el candidato que está ganado ahora es Luis Abinader, es a quien hay que derrotar o a quien hay que competir para ir con él a una segunda vuelta, esa es la verdad. La disputa aquí está entre si el PLD se va a seguir sangrando o si los que están dentro del PLD, que todavía no han emigrado a la Fuerza del Pueblo, lo harán antes del 5 de julio o el día de las elecciones. Eso podría ser una sorpresa en cuanto a el PLD y la Fuerza del Pueblo. Me parece que se va a mantener la cantidad de votos que representa el PLD y la Fuerza del Pueblo. Lo que podría variar es quién suba o quién baje dentro de esos dos partidos. Pero creo que ya es difícil que Luis Abinader baje de la posición que tiene ahora mismo. Finalmente, ¿tiene Fidel Lorenzo aspiraciones políticas en algún momento? Mire, yo partidista no. Obviamente incido en la política pública, defendiendo la Constitución, la democracia en cualquier espacio, pero en esta coyuntura no me siento cómodo con este sistema político porque entiendo que es un sistema que no da respuesta, está roto y no hay mucha diferencia entre un partido y otro. El que se está haciendo ilusión de que van a haber cambios de manera significativa, no creo en eso. Pastor, ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajó un riflazo en contra del Ministerio Público y la Justicia Dominicana, donde establece que por la sustitución de fiscales especializados en la trata de blancas, aquí no se ha podido tener sentencias positivas en contra de las personas que cometen este delito. Entonces, ¿usted qué piensa? Porque usted forma parte de la sociedad dominicana, pero también de la iglesia cristiana. Mira, nosotros desde la Fundación tenemos un capítulo que es precisamente cada año hacer un evento en lo que tiene que ver con tráfico ilícito humano. Y el último lo hicimos en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal con expertos internacionales e incluso apoyado por la Embajada Americana. Hemos venido denunciando esa situación. Pues de verdad la cosa. Claro que sí, pero aquí no ha habido ninguna condena ejemplar al tráfico humano. Y el día que las autoridades se les ocurra considerar como tráfico humano lo que tiene que ver con la frontera con Haití, por donde se trafican personas todos los días y en grandes cantidades, obviamente que podríamos ser demandados a nivel internacional. ¿Usted cree que aquí hay una estructura criminal encaminada, o sea, que funciona, que tiene esa funcionabilidad en la República Dominicana? ¿Hay un entramado criminal, usted cree? Sí, creo que sí, hay un entramado que está articulado por actores internacionales, obviamente ubicado en la zona turística del país, pero también por ONGs, por militares que operan en la frontera. ¿En complicidad? Sí, claro que sí. Con las autoridades. Sí. Eso hace tiempo, o sea, ustedes han visto que se han descubierto el tráfico ilícito humano por la frontera con Haití por docenas y decenas de personas y no hemos escuchado nunca que se haya condenado a un coyote de eso porque obviamente están bien conectados con las autoridades. Y eso sí hay que perseguirlo. Aquí tenemos miles de niños
de procedencia haitiana que crecen sin documentación porque no hay forma de localizar a sus padres y están en los hogares de Paso de Conani, están por ahí en orfanatorios o están en la calle deambulando. Nosotros en la Fundación recibimos a cada rato casos de muchachos ya de 18 y 20 años que han terminado la secundaria y no tienen acta de nacimiento, que han sido producto del tráfico. Sus padres están en Haití, pero ellos están aquí y no saben cómo llegaron aquí. O sea, es una situación bastante seria y nosotros dijimos desde el principio que este procurador es un procurador de bolsillo, que no va a resolver ningún caso importante y que la población no tiene absolutamente ninguna expectativa de que se haga justicia. Por eso hoy estamos entrampados en esa situación de indefinición. Bueno, el pastor Fidel Lorenzo, Bajó duro, presidente muy duro de la bajó. Fundación Así es. Equidad y Justicia Social y expresidente del Consejo Nacional de las Iglesias Evangélicas, le damos las gracias por estar aquí con nosotros en Despierta RD. Declaraciones contundentes, fuertes, que si aquí hubiese de verdad un país y autoridades, eso se estaría investigando. Pero ya es momento de hacer una pausa comercial, luego de agradecer a Fidel Lorenzo por estar con nosotros, porque en minutos estará aquí el licenciado Alberto Medina en la esperada sección de migración. Vaya haciendo sus preguntas, anotándolas, porque él está listo acá para responderlas junto a Gilbert Guzmán. Así es. No se vaya. Si piensa viajar, migrar o solicitar su visa, contacte al licenciado Alberto Medina, asesor migratorio con vasta experiencia, quien le brindará el mejor servicio en asesoría migratoria para usted y su familia. Junto a un equipo de trabajo ofrecemos la mejor asesoría en solicitud y renovación de visas, permisos de viajes de menores, peticiones, visas de novios, affidavit, traducciones, perdón migratorio, residencia dominicana, carta de ruta, entre otros. Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes satisfacción garantizada en todos nuestros servicios. Estamos ubicados en la Plaza Rodríguez Estrella, Suite 205, próximo al Consulado Norteamericano, República Dominicana. Contáctenos a los teléfonos 809-536-0203 y 809-350-0901 o contáctenos en nuestras redes.